del diccionario. ¿Qué sería orar? ¿Quién se anima? Hablar con Dios. Ese es viejo, es de las barcas, quedó acá. El anterior. Ponemos por acá. Hablar con Dios, ¿qué más? Agradecer también, ¿por qué no? Una actitud de gratitud. Pedir. Acá el diccionario decía, bueno, es acercarse, o sea, una persona mental y anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias, agradecer o pedir algún favor o simplemente en actitud contemplativa. Vamos de nuevo. Entonces, es acercarse a una persona mentalmente, anímicamente ante la presencia de Dios, decía Dios o santos, pero nosotros obviamente dejamos la definición, presencia a Dios, al Dios verdadero, para dar gracias o pedir algún favor o simplemente en actitud contemplativa. Entonces podemos dirigirnos a Dios y acercarnos por medio de la oración con muchos objetivos. Entonces mentalmente y anímicamente, o sea, disponernos, está diciendo la palabra. Y ligado un poco a lo que veíamos la semana pasada, Damaris nos estuvo hablando de la ciudadanía, de que hay un reino que tenemos características, o deberíamos tener esas características, que responden a cualidades de ser ciudadanos de un reino, de un gobierno superior, que es el gobierno divino, el gobierno celestial. Entonces nosotros tenemos que dar la imagen, tenemos que mostrar las características de ese gobierno a través nuestro, responder en actitud, en las leyes, en los mandatos, a ese gobierno. Ahora, ¿cómo hacemos para dirigirnos a ese gobernante, a ese Dios? Nosotros estamos acá en la tierra, pero ese gobierno es divino, por medio de este vínculo que es la oración. Y a veces pensamos, bueno, yo ya sé acerca de la oración, es algo muy básico, es algo que la tengo clara, es algo de los principios, de primeros pasos, pero la oración siempre se va a ir nutriendo, siempre vamos a ir aprendiendo, siempre va a haber mucho más que aprender de la oración. Hay un libro que lo recomiendo que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Me lo había prestado una vez Ale, es de Ravenhill, lo recomiendo, y habla mucho acerca de principios de la oración. En frases muy cortas, una de las cuales dice, necesito orar para aprender a orar. O sea que vas a orar más y eso te va a despertar cada vez a una oración mucho más artesana, de mucho más búsqueda. También tenía frases que dice, la iglesia que no ora es una iglesia extraviada. Una persona también, otra frase muy linda que tiene, dice, no va a ser mayor, un hombre no va a ser mayor que su vida de oración. Después hay otra que dice, el secreto de la oración es orar en secreto. Y así un montón de muchas más frases y las recordaba todo lo que decía en ese libro. Y una más. Dice así, esta es muy importante, dice, hay ministerios que son para personas particulares, pero otros, o el de la oración, es un ministerio para todos. Es decir, hay algunos que van a ser llamados a las misiones, otros tienen el don de aprender, de digerir la palabra y enseñar, dones de maestro, pero cada uno con el don que tiene. Pero este nos vincula a todo, desde el más chico hasta el más grande, desde el que lleva poco tiempo a más tiempo, y dice Ravenhill, es el ministerio de la oración. Eso es común para todos, y este ministerio no se le puede escapar a nadie, ni puede dejar de involucrarse nadie. Entonces diríamos que es un mandato, una obligación. Y también pensaba en esto para hacerlo de una forma también, la analogía, ¿no es cierto? O hacerlo un poco gráfico. Yo sabe que me dedico a lo que es las plantas, la jardinería y todo eso. Si saco una planta de su ámbito, es decir, no la tengo con agua ni con tierra, tarde o temprano se muere. Si sacamos acá lo que tienen pecera, alguno de los chicos, o cuando vas a pescar y sacás a un pez del río, del mar, de donde fuere, de su ámbito, del agua, no va a pasar un tiempo que también va a empezar a boquear y se va a morir. ¿Qué pasa si acá nos ponemos, no sé, o que sea todo totalmente cubierto y que el oxígeno, nosotros, como nosotros seres humanos, empecemos a respirar todos juntos o estemos en un reducto, en un lugar limitado y el oxígeno se nos acabe y nosotros como seres humanos, sin oxígeno, sin respirar,
nos vamos a morir. ¿Qué quiero decir con esto? Estas cosas vitales que necesita la planta, el pescado y los seres humanos, así para el cristiano es la oración. O debería ser, mientras preparaba el mensaje, eso es lo más triste. ¿Qué te puede pasar o qué le pasa a un cristiano si no ora? Va a terminar como ese pescadito, ese pez fuera del agua, muerto. Vas a terminar sin oxígeno, asfixiado, te va a estar faltando algo. O como esa planta que tarde o temprano, como Jesús también enseña, el pámpano, fuera de la vid se seca. Tarde o temprano te vas a secar y te vas a morir. Y esto es un poco fuerte, pero hay algunos que están muertos porque su vida de oración no está. Entonces ya están muertos. Pero otros corren el riesgo de morir porque le falta este oxígeno que es la oración. Y es algo que debemos darle la importancia necesaria cada día, cada devocional, el día más importante que es el día de oración, de ayuno. Es por eso que mientras pensaba el mensaje, yo creo que si le pregunto a todos y consultamos un poco, tranquilamente me podrían decir 3, 5, 10 versículos acerca de la oración. Hay muchos mientras preparaba, pero infinidad que pueden venir a nuestra mente. Creo que los anoté por acá para hacer rápido, algunos de ellos, ¿no? Dice, cuando Jesús ora en Getsemaní, ahí nomás, va y dice, oren, estén velando y orando. 3 veces los va a buscar el Señor. No estaban sin orar, velad y orad. Santiago del 5 al 13 al 18 dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está enfermo? Oren por él. Sigue en ese pasaje bíblico, en el 15, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo. Elías oró fervientemente para que no lloviese. Después oró, llovió. Y así mi casa será llamada casa de oración. Orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Dice que el Señor oró más insistentemente cuando estaba pasando el momento más duro de aflicción. Orad, hay un salmo que dice, tarde, mañana y al mediodía, orad en todo tiempo. Jesús refirió la necesidad de orar en Lucas. Perseverad en la oración. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Uno de los versículos más cortos de la Biblia. Inclusive es más corto aún que cuando dice Jesús lloró, porque si se cuentan las letras, los caracteres, es más corto. Orad sin cesar. Ese versículo también nos dice a que en todo tiempo estemos orando. Pero que no lo tengamos solamente anotadito, sino que lo tengamos, o tampoco conocerlo, sino que realmente podamos aplicarlo. Y entonces, ya para ir entrando en el mensaje principal, como decíamos, hay 3 tipos de muerte. La primera que dije es una, de cuando dejas de orar, está la muerte espiritual, ¿no es cierto? Después hay otra muerte que venimos hablando a lo largo de la semana, con los chicos y hablábamos la muerte que es la cruz. Esa es una muerte que es para los discípulos, es para nosotros como iglesia, que decidimos tomar la cruz e ir a morir. A Jesús dice, nadie me quita mi vida, sino que yo la doy. Él al momento de ir a la cruz, de ir a la muerte, era porque era su misión, su objetivo, y así nosotros como discípulos debemos tomar la cruz, como lo que venimos hablando, el ego, el egoísmo, y ir a la muerte en cada decisión, en cada cosita diaria que nos van sucediendo y que el Espíritu Santo está marcando, morir. Entonces nosotros decidimos morir conscientemente, por decisión, así como el Señor. Después la otra muerte es aquel que peca. El que peca está muerto, dice la palabra de Dios. No pecar tal vez por yerro o pecar porque realmente te equivocaste, sino aquel que practica el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces el pecado también trae muerte espiritual. Y otra muerte, como la que decíamos, es la falta de oración y vínculo con Dios. Es ese oxígeno que es para el ser humano. Es ese agua que es para el pez. Es esa tierra que es para la planta. Es eso lo que necesitamos. Y hay muchas personas que están agonizando. Y más que muerte lo llamaría un suicidio espiritual, por decirlo así, un poquito más fuerte. Pero es eso. Entonces, ¿cómo podemos recuperar la oración acerca de esto? ¿Cómo podemos tener esto un poco más, empezar a conocer? Bueno, esto me gusta porque si hay algo que le pidieron los discípulos,
que ya lo hemos dicho, lo hemos hablado, no le dijeron, Señor Jesús, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a dar grandes sermones y a predicar, a liberar endemoniados. Viene Jesús de orar y en Lucas 11 dice que lo veían siempre venir a orar, viene y le dice, Señor, le dice uno de los discípulos, no dice quién, en Lucas, enséñanos a orar. Entonces, es un poco mi mensaje, porque a la hora de decir, bueno, cómo orar, qué orar, cuándo orar, hay un montón de cosas que decís, ¿qué expresar? Entonces, ¿qué mejor decirle, Señor, enséñame a orar, no sé cómo orar? Y el Señor ahí les deja en Mateo 5 lo que es el Padre Nuestro. Mateo 6, perdón. Y acá ya vamos entrando un poquito ya lo que es el estudio de la palabra. El título es Jesús y la oración. Mateo 6 también sería un paralelo a Lucas 11, que en Lucas 11 sí está donde el discípulo dice, enséñanos a orar, y él dice, cuando ores, y también el Padre Nuestro. Y se dice que los comentaristas que en más de una ocasión el Señor, porque son diferentes escenarios, les enseña a orar a los discípulos. Entonces acá en el 6.5 dice, bueno, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y para aquellos que no saben, como siempre cuando Reggie habla acerca de hipócrita y nos dijo más de una vez, ¿no es cierto? El hipócrita en ese tiempo era un actor, era aquel que usaba una careta para actuar. Y también Jesús está refiriéndose al hipócrita, la actitud de hipocresía en ese tiempo, era alguien que mostraba algo, pero que en esencia no lo tenía. Entonces el Señor le está diciendo, bueno, viene hablando también de cuando damos Jesús y la limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda y no sean como los hipócritas. Ya Él viene metiéndose en este mensaje. Entonces les dice que los hipócritas son aquellos que se quieren mostrar, aquellos que se hacen ver, pero que en esencia no son lo que muestran. Entonces, acá hay una frase muy linda que fingían los hipócritas. Deja que Dios esté presente en tu lugar secreto y tendrás la audiencia suficiente, dice Spurgeon. O sea, con que Dios esté presente en ese momento de oración, en ese lugar secreto, ya tenés la audiencia suficiente. Entonces, muchas veces, lo que nos está diciendo el Señor en ese momento, los hipócritas se paraban en las sinagogas, el horario de oración era a las 9, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Y para mostrarse, se paraban en la esquina de las calles a orar, iban a la sinagoga en ese momento de hipocresía, que eran todo para hacer ver. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Bueno, cuando ores, no seas como ellos. Anda a tu lugar secreto. Si no hay nada realmente, como cuántas veces oramos o cuando venimos nosotros a orar, Señor, no tengo ganas de orar o no soy una persona que le fluye la oración. Señor, anda con eso, con esa sinceridad, ¿no es cierto? Que podamos ir realmente diciéndole, Señor, esto es lo que hay. Entonces, por eso, como decía la frase que dije antes, oremos para aprender a orar. Oro para orar. Señor, ¿es esto lo que hay? ¿Es esto lo que tengo? Mis cargas, mis ansiedades, sin querer mostrar nada, ¿no es cierto? Y esos eran los dos lugares de la manera de ser hipócritas y como los judíos los hacía. Entonces el Señor le dice, bueno, no hagan como ellos. Ahora, otra cosa que se me venía a mente, ¿cuántas veces decimos, pero no, ¿cómo me voy a juntar si yo no oro con aquellos que sí oran o están un poco más cancheros y están en training? Todo lo contrario. Es como que quieras superarte para entrenar y digas, bueno, yo sé que solo no puedo ir al gimnasio y si no me pasan a buscar o si no me anoto o voy con un grupo que realmente vaya, me empuje, me estén ahí, no lo haría. Entonces eso está bien también. Así como a las mañanas está ese horario de oración, está para que realmente si no tenés el hábito, la conducta, te está costando, también sumate, porque en eso
es lo que hacemos la fuerza. En eso también dice el Señor, bueno, te apoyo y te empuja a otro que por ahí le decís, mirá, me está costando, vamos juntos. Entonces es como ir a entrenar y aquel que te ayuda un poco con la mancuerna a levantar ese peso que te falta para que cumplas el objetivo. Entonces también sumate a gente que realmente puede hacerte inspirar, te puede alentar. Y eso no sería hipocresía, sino sinceridad. El 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, bueno, esto no quiere decir que tienen una cena o están con alguien, más ahora que vienen las fiestas, están por cenar, ahí ya el pavo, el pollo asado, esperen que me voy al aposento a orar y te vas y dejas. No, lo que está queriendo decir es que buscar siempre un lugar, hoy hablábamos a la mañana de eso, siempre al buscador de Dios, al que quiere estar con Dios, va a haber un lugar donde te puedas hacer para estar en ese aposento y en el lugar secreto. Así como los discípulos estuvieron en el aposento alto, buscaron el lugar, siempre va a haber un lugarcito en medio de toda esa multitud, en medio de ese ruido, en medio donde, Señor, quiero buscarte. Entonces, cuando ores, entra a tu aposento. Aposento en el antiguo griego era un lugar que se almacenaban cosas como tesoros. Entonces el aposento era en la antigüedad un lugar donde almacenaban tesoros. Entonces, ¿qué te está queriendo decir también el Señor? Cuando entres a tu aposento a orar, hay tesoros espirituales. Hay cosas que están preparadas para vos. Hay cosas que las tenés que ir a buscar en oración, ahí en secreto con la puerta cerrada. Es un lugar privado donde el que más impresiona es Dios, donde no necesitas que otros impresionen, sino solamente a Dios. 6:7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces también tenían la costumbre de hacer repeticiones vacías, palabras que no tenían ningún sentido o repetitivas, ¿no es cierto? Entonces a veces pueden decir, que varias veces lo he escuchado cuando son nuevitos, cuando somos nuevos, decís, no sé qué orar. Otras veces orás todo, orás hasta por el perro de la esquina, por ti te sal, te fluye. Pero otras veces no sé qué orar y cómo orar. Entonces decís, bueno, que no sean vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir? Expresar lo que hay en tu corazón. Eso es orar, dialogar. Eso es realmente una oración, y si es cortita, pero es realmente profunda, es de corazón, está bien para Dios. Dios no está buscando lo que dice esas repeticiones que hacían los gentiles, que hacían los judíos. Y me acuerdo en mis tiempos que me había tomado la comunión, te regalaban un rosario. Y no sabía ni cómo funcionaba ni para qué era. Pero el rosario, aquellos que no saben, son todas esas bolitas y con el crucifijo, ¿no es cierto? Te hacían repetirlo una y otra vez, que creo que no lo hice, o lo hice una vez, o duré 2 de esos misterios, que es lo que le llamaban los pasajes, y tenías que hacer todo, no sé cuántas serían y cuántas vueltas que tenías que dar, repitiendo lo mismo, y el Padre Nuestro, y no sé qué también, repetitivo, y vos ahí mecánico. O sea que capaz que podía prestar atención en otra cosa y estar ahí, y te podía llevar horas. Entonces, ¿qué está queriendo diciendo el Señor? ¿Qué sentido tiene eso si no le estás expresando tu corazón y qué te pasa? Dios es lo que menos quiere, es esas repeticiones. Y aquellos que no saben orar y qué orar o cómo orar, es expresar. Creo que todos tenemos dificultades, problemas, sentimientos, cosas que nos pasan, falta de fe. Es volcar tu corazón delante de Dios. Tan sencillo como eso. No necesitas una reunión especial, no necesitas cátedra, no necesitas ni la teología. Si vas a ir aprendiendo orando, a sumergirte cada vez más en la oración, pero la oración sencilla, la oración que le agrada a Dios, es esa que proviene de corazón, es esa que con simples palabras, ni siquiera
toda la teología y la parafernalia que venimos, el Señor, me dirijo al Cristo inmolado que murió. No, Padre, acá voy, Señor, con sencillez de palabra, como hablamos común y corriente, con respeto, ¿no es cierto? Porque a veces, ¿cuántas veces escuchamos el bar? No, cosas que ofenden a Dios más que agradar, pero con respeto a Dios. Orando no uséis vanas repeticiones, el 7. El 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, cuando dice no os hagáis semejantes a ellos, me acordaba también en Jeremías 15:19 que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, la palabra de Dios dice, bueno, ojo con estos que hacen largas oraciones, con estos hipócritas, con estos que muestran una cosa. No se hagan ustedes a ellos, por más que hablan con toda la parafernalia, con todas las frases, la teología, no se hagan. Como Jeremías, conviértanse ellos a ti, que se hagan a esa sencillez de oración. Que piensan que el 8, porque el Padre sabe, la segunda parte del 8b, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿y si Dios ya sabe lo que le voy a pedir, lo que estoy sintiendo, lo que necesito? ¿Para qué me voy a expresar a Dios? O varias veces me crucé con personas, yo oro en mi pensamiento, yo no le hablo a Dios, yo como si fuera telepatía, Él ya sabe, conoce mi corazón, oro en mi mente, que a veces hay momentos que podemos orar porque estamos en público, pero orar es expresar, orar es hablar, orar es comentar, charlar con Dios. Y si Dios ya sabe lo que me va a pasar, como dice acá, que Él sabe antes que se lo pida, Dios, ¿qué está queriendo con esto? Que nos vinculemos con Él por medio de la oración, que se lo pidamos, que se lo expresemos, que lo hablemos realmente con nuestra boca, porque Él es un Dios que está escuchando, que está ahí para atendernos y para que volquemos todo nuestro corazón. Y también para que lo escuchemos nosotros a Él. Con respecto a esto de la palabrería, en Eclesiastés 5:2, también es otro tipo de oración o cómo dirigirnos a Dios. Si lo tenemos acá, Eclesiastés 5:2, cuando hablan de las vanas palabrerías. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa? Estoy orando poco, o no sé qué decir, como decíamos anteriormente, pero por ahí son pocas palabras y profundas, son pocas palabras pero que tocan el corazón de Dios y que expresan realmente lo que está pasando dentro de tu interior antes que toda un sermón, una charlatanería, un montón de palabras vacías que realmente no están teniendo ningún significado. Así que también eso es escuchar e ir a la presencia en silencio también, con pocas palabras, pero puntuales. El 8, habíamos dicho que no nos hagamos semejante a ellos. Y ahora ya entra en el Padre Nuestro, ¿no es cierto? El 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y acá ya entrando en el Padre Nuestro, esto es una oración cuando el Señor les enseña a orar, se llama oración modelo. Es algo que está enseñando para que tengamos como una estructura, ¿no es cierto?, al orar. Pero no significa que vos cada vez que tengas que orar, lo tengas que hacer literal, lo tengas que hacer de esta forma, sino que el Señor te abre todo un panorama de todo lo que pasa dentro de esa oración modelo, que es muy cortita, pero que expresa un montón de cosas. ¿Quién es Dios? La santidad, nuestras necesidades, nuestra pelea. La verdad que te habla del panorama un montón. O cuando no sabes qué orar y cómo orar, esto te ordena. Me acuerdo en un momento hace como 8 o 10 años atrás que estábamos
allá en Don Bosco y arrancamos a orar, nos habían pasado los pastores una fotocopia con respecto a esto. Me hubiese gustado encontrarla. Y estaba dividido en 7 tópicos del Padre Nuestro, en 7 partes donde realmente la desglosaba muy bien. Por ahí vamos a tratar de expresarlo un poquito de esto. Y nos perdíamos en la oración, porque eran nuestros comienzos como iglesia, orar el día de ayuno. Y por ahí orábamos de repente, Señor, en nombre de Jesús atamos a Satanás. Y después, Señor, intercedemos como muy desordenado, y nos íbamos y nos volábamos. Y en todo ese marasmo de confusión, en todo ese desorden, nos permitía tener, aunque sea bueno, voy de forma ordenada. Tampoco tiene que ser estructurado, no sé si me entienden, pero dentro de ese desorden que empezás a orar, a batallar espiritualmente, a interceder por un familiar, a pedirle una petición tuya, y se hace toda una mezcla y decís, ¿pero cómo lo ordeno? Entonces esto te da un modelo, un orden, para poder, Dios es orden, entonces te da una especie de estructura en tu mente, adentro de uno. Pueden escribir también al momento de orar, ¿por qué no? Entonces este es el modelo que los discípulos, como les dije, Señor Jesús, enséñanos a orar, le dice este discípulo. No se dice quién. Y acá el Señor, bueno, Jesús les dice, cuando oren, van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y acá me encanta porque acá ya lo pone como Padre. Y venimos hablando ya hace unos sermones atrás, venimos hablando lo que ministró el pastor con esto de la paternidad, ¿no es cierto? De que a veces tuvimos falencias con nuestros padres terrenales, nuestros padres naturales, y las proyectamos después al carácter de Dios. Pero ahora también, para ese tiempo, lo que está enseñando Jesús es algo medio revolucionario, porque no se conoce que los israelitas se dirigían en ese momento ante el Eterno de una forma respetuosa y lo siguen haciendo, pero acá como algo más familiar, como algo donde el Dios de los cielos, de la tierra, Dios soberano, es tu Padre. Entonces, esa paternidad primero, de empezar a vivenciarlo, experimentarlo, de decir, Señor, Abba, sos mi Padre. Era inusual para los judíos de ese tiempo. Entonces, ¿cómo sigue? Nuestro. Acá me encanta, porque a veces nos apropiamos tanto de nuestro lugar secreto, intimidad con Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué sería eso? Dios mío. Sí, cuando estoy solo es Dios mío. Pero cuando estamos juntos, acá el Señor está diciendo con los discípulos, hoy es día de oración, hoy es día de ayuno, es día de buscar a Dios. Y somos hermanos. Es grandioso porque somos hijos del mismo Padre, somos hermanos espirituales y estamos diciendo Padre nuestro. Entonces lo que hace es decir, ustedes son el cuerpo de Cristo. Bueno, acá todavía, no porque estaba el Señor caminando con ellos, es lo que vendría, la iglesia, pero son el pueblo de Dios. Tenemos un mismo Padre. Entonces también nos acerca de forma de que tengamos una comunión con Él a decirle Padre. Jesús rompe todos los esquemas en ese momento, las estructuras, y el Dios soberano, el Dios eterno, ahora un título nuevo, una característica nueva, un atributo que no se conocía, que nosotros sí, gracias a Dios por medio del Espíritu Santo, que clamaba Padre. Entonces, ahora podemos decirle Padre nuestro, que estás en los cielos, revela su gloria, su santidad. Alguien que habita en los cielos, dice donde está, los cielos son el estrado de sus pies, de su trono, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. Versículo 10. Santifica el nombre de Dios. Y el 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces acá esta primer parte del Padre Nuestro, te podés dirigir a Dios cuando no sabes orar, Señor soberano, Padre mío. Y ahora ya le está diciendo, versículo 10, venga tu reino. Entonces a veces cuando se te hace esa mezcla de orar, vamos a desprenderlo un poco para aplicarlo en algo práctico. Podés decirle, venga tu reino ¿en qué? Primero pensaba, ¿no? Bueno, pensaba en la iglesia, en tu ámbito, pero yendo a dónde tiene que ir el reino. Que venga primero el reino del corazón. Porque a veces el trono que le corresponde a Dios no es nuestro corazón, no es el corazón, está dividido, está compartido. Entonces, Señor, que venga tu reino primeramente al trono de mi corazón. Después que venga tu reino, ¿y qué oro? ¿Cuándo oro? No sé por qué orar.
a tu vínculo más próximo, tu familia. ¿Cuántos tienen personas inconversas a ganar o hay algo que no concuerda conforme a las leyes divinas de Dios y no está esa armonía? ¿Y por qué tenés que pelear? Para que venga el reino a eso que está interrumpiendo en tu familia, en tu ámbito más próximo, en el trabajo, con compañeros de trabajo, con jefes, que a veces tenemos conversaciones con los chicos, me miró mal, hablan mal, son ámbitos también. O la otra vez, ¿quién hablaba? Luli, creo. Y las mujeres cuando se juntan a cuchichear en trabajos de mujeres, ámbitos también, Damaris lo decía. Ay, me acordé. Me hizo señal Luli. Que decía la mujer, ¿no es cierto? Que se empieza a juntar y si trabajan en un ámbito laboral de mujeres, la competitividad, mirá qué tiene, qué no tiene, un montón, y hay que ir y pelear. Entonces, Señor, que venga tu reino a mi ámbito laboral, a donde me muevo, los que están en la facultad, los que están en las fábricas, haciendo los oficios, en las empresas. Tu reino a la iglesia, porque también donde se va a infiltrar el enemigo, donde va a querer venir, a la iglesia, que venga tu reino a Martínez, a San Isidro, tu reino a África, y no parás. Que venga tu reino a mis familiares inconversos, que venga. Entonces ahí empezás a desglosarlo y decís, wow, es como para ir abriéndolo. Entonces, Señor, que venga tu reino. Estamos en el versículo 10. Y con respecto del reinado, también lo que decían los comentaristas, y no lo había pensado nunca, y que cantamos siempre Maranata. Para aquellos que no saben, ¿qué significa Maranata? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Venga tu reino. Estamos esperando también la venida del Señor Jesús. Entonces, esa venida también del reino, vamos a estar, no sé cómo será, puede ser que estemos un día predicando, un día que estemos adorando, y el Señor venga para la iglesia o venga a tu vida. Como siempre hablamos, llegaste a la calle y vino, pero estás esperando ese Maranata, esa venida, ese milenio, ese gobierno divino. Va a venir a su iglesia, también va a reinar el Señor en la tierra después de que sabemos cuando estudiamos Apocalipsis, cuando el enemigo sea encerrado, cuando pase toda la batalla, los tiempos finales. ¿Va a venir su reino? Va a venir. Pero también hay que proclamarlo. Ven, Señor, dice la palabra que digamos. Entonces también su reino, hacerlo, que venga a la tierra y como es su promesa y como está escrito para los tiempos que vienen o finales. Entonces también que venga su reino, que se haga su voluntad como el cielo, así también en la tierra. O sea que acá la voluntad de Dios en el cielo, en lo eterno ya está hecho. Porque en el cielo ¿qué hay? Santidad, perfección, los que fueron redimidos, los que van a estar, los santos. No hay desobediencia, hay sumisión, está la voluntad de Dios ya hecha. Entonces, Señor, así como se hace en un gobierno celestial, en un gobierno perfecto, que venga también y se haga su voluntad, Señor, en la tierra. Que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi familia, que se haga tu voluntad en mi trabajo, en mí. Y mirá cómo es el Leo. A veces cuando digo de mí, todo nos da el Señor en realidad. En lo que te da la capacidad de ser mayordomo. Porque tu familia no es tuya, tus hijos no son tuyos, son de Él. Tu familia, lo que conquistaste, tampoco es de Él, son de Él. La empresa, la carrera, como decía una vez el pastor Arturo, me acuerdo, y si yo cuido a mi familia, trabajo, esto, las capacidades. ¿Y si te agarra una CB, Dios no quiera? ¿Quién te viene guardando la salud? ¿Por quién tenés lo que conquistaste? ¿Por Él? ¿O lo físico, lo fuerte que hago y lo que conquisto? ¿Quién te da la capacidad física, que no te suceda nada, un accidente? Entonces, también nos apropiamos de todo lo que Él nos da. Entonces, Señor, hágase tu voluntad con lo que me diste, me gustaría más. Por eso decía, mi empresa, mi trabajo, con tus cosas que me diste para administrar. Entonces, hágase tu voluntad con cada una de estas cosas, Señor. Y el 11, así también en la tierra. Allá en el cielo ya está hecho porque hay perfección. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Acá, cuando los comentaristas ponían en discusión acerca del pan nuestro de cada día, decía, ¿cómo una oración tan gloriosa que dice, Padre nuestro, tu voluntad, los cielos, la soberanía de Dios, ahora
para nosotros dice, puede ser una alegoría. ¿Cómo va a estar pidiendo el pan? El pan diario, la comida, lo que tengo que comer. Entonces, en esos primeros tiempos donde los teólogos discutían esto, decía, esto es una alegoría y Jesús está hablando acerca de la Santa Cena, acerca del pan, que es su cuerpo, que lo entrega. Pero después, ya los comentaristas, pasado un poco más de tiempo y todo, dicen, no. Acá también esto habla de que está bien, el pan del cielo es Jesús, necesitamos el maná espiritual, necesitamos comer su palabra que es comida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino que también dicen, bueno, acá también necesito la providencia de Dios para lo cotidiano. Estoy viendo a un Padre que me cuida, a un Señor soberano en mi vida, en el cielo, pero que también me provee y quiere que le pida lo que necesito. Quiere sustentarme. Y en ese momento, a principios de cuando empieza a marchar la iglesia de los Hechos, en esos primeros siglos, el jornal realmente ahí era casi literal, le pagaban diariamente. Hoy por hoy nosotros ya tenemos el salario y todo lo que evolucionó, pero pedir el pan diario era, Señor, dame el pan diario porque si no me pagan, mi familia no come, no puedo solventar mis cosas, mis gastos, y que no te vaya a agarrar una enfermedad, una gripe, 10, 15 días. ¿Quién sustenta a tu familia? Entonces ahí sí, Señor, dame el pan de cada día. Esto me hacía pensar cuando vino la pandemia. Nosotros como cristianos, gracias a Dios, hemos visto la mano y tenemos testimonios, milagros. Pero ya en África estaba la avenida sobre la iglesia Bailla, en Maputo, en la capital, y se puso bastante el lockdown, que se cerró todo a nivel mundial, y estaba esa avenida uno al lado del otro, como no sé qué zonas están los manteros, todo. Ahí no podías caminar, era ancha la vereda, pero de tantos vendedores que hay, con paltas, con tomates, con frazada, con relojes, con zapatos, con todas las cosas, y tenés que ir así por un estrechito, una avenida ancha, cuadras y cuadras. Y cuando dicen el toque de queda, el lockdown, y ahí viven día a día con las moneditas que venden y el sustento diario. Y pensaba mucho en esto. Tuvieron que levantarse todos, cientos y miles de personas que tenían su sustento para vivir día a día. Entonces, qué importante esto de, Señor, necesitamos el pan diario de cada día lo necesitamos. Y capaz que decís, bueno, yo tengo la empresa o Dios me dio y tengo el salario, todo. Y está la bendición sobre los hijos de Dios. Me acuerdo un testimonio en la iglesia que estamos en International Bible Church, vino un pastor de Chile y todavía hasta el día de hoy me acuerdo, dice que estaba hablando con un joven de su iglesia y estaba necesitando trabajo desesperadamente y orando, un joven lleno de Dios. Y va a una entrevista, fue a entrevistas laborales, y claro, uno en una entrevista laboral tiene que estar lleno de Dios, este chico, para hacer esto. Va y dice, bueno, ¿qué tenés para ofrecer a la empresa? A ver, bueno, uno va y dice el currículum, todo lo que tiene y todo el aval que lo respalda. ¿Y por qué te tenemos que...? Así dijo el pastor. Y él charlando con el muchacho, ¿por qué te tenemos que tomar a vos? Y el joven con autoridad espiritual, un joven consagrado, porque la bendición de Dios va a estar sobre esta empresa. ¡Wow! Entonces hay una bendición de Dios sobre nosotros. Debemos pedirlo, Él como proveedor, pero hay una bendición sobrenatural. Y lo pudimos ver en pandemia, lo podés ver día a día, lo podemos palpar. Entonces, ese pan nuestro de cada día está para sus hijos. Entonces, en el Padre nuestro, Señor, las fuerzas para que prosperen. Y yo lo veo, cuando clientes nuevos que tengo, cómo los prospera, cómo van haciendo negocios. La verdad que la mano de Dios se ve en todo, porque están los hijos de Dios en obediencia, ¿no es cierto? Y también, como esto que parece, ¿cómo le voy a pedir el sustento, lo que necesito? No. Padre nuestro, bueno, danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Dame lo que necesito para poder sostener a mi familia, para sostener a la iglesia, para poder, Señor, tener todo lo que necesito. Porque quiero vivir como se merecen tus hijos, quiero vivir bien, quiero servirte más que nada, con el tiempo que me reditúe eso para tu obra, Señor. Entonces, el pan nuestro de cada día lo debemos pedir a un Dios proveedor que también está ahí esperando que se lo pidamos. Perdónanos nuestras deudas.
No se metan en deuda, ni saquen préstamos, ni nada. No va por ahí, ¿eh? No pidan un préstamo. Las deudas se refiere al pecado. Esa deuda que ya hemos hablado en otras ocasiones, la paga del pecado, esa multa que tenemos para con Dios. Señor, perdóname cada deuda, cada cosa que hago mal, cada tiempo, cada momento. Y mientras preparaba este punto, los que vienen temprano y escuchan orar a nuestro pastor, muchas veces a la mañana cuando arranca a orar, está orando por las deudas de cada uno de nosotros. Muchas veces lo he escuchado, donde dice, Señor, perdona mi pecado y perdona el pecado de tu iglesia. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios, perdona mis deudas? Ahí el pastor arranca muchas veces la oración, perdona el pecado de tu pueblo. Y se pasa ahí un tiempo mientras dando vuelta y arranca así, ese es el principio, ¿no es cierto? Y está en el Padre Nuestro, está en el modelo. Señor, me equivoqué en pensamiento, en obra, en intención de corazón. Entonces esto también, ¿qué quiere decir? Estar a cuentas con Dios. Y la paga la pagó el Señor, como siempre hablamos, pero pedirle perdón. Señor, límpiame con hisopo, dice el salmista, escudriña mi mente, mi corazón. Tenemos un montón para hablar sobre eso, pero Señor, perdona mi pecado, perdona nuestras deudas, el 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué nos está diciendo acá? Debemos perdonar también. Entonces, y eso también lo ministró hace poco, cómo seguimos, cómo viene trabajando esta palabra cuando terminó la administración, ¿se acuerda? Y que dijo el pastor Beto, pasen todos. Y en muchos escuchaba mientras él oraba, mientras apoyaba la oración, tenés que perdonar, liberá perdón, larga ese perdón a un familiar, a un pariente, no sé, cada uno. Espero que esa noche fue de liberación, de administración y que lo sigan practicando, liberar el perdón. Tal vez comenzó ahí. Hace poco hablaba también con una amiga, tiene que ver con una actitud. No te va a venir, ay, lo perdono, vení un abrazo al que me... No, a un padre, a un amigo, no va a venir desde la emoción, desde el sentimiento. Va a venir desde la decisión, desde la actitud. Perdona. Perdona una y otra vez. 70 veces 7. Señor, perdono a... Puntos suspensivos. Perdona. ¿Qué trae eso? Liberación a tu vida. Al otro, capaz ni se entere, pero hacelo delante de Dios, hacelo en secreto. Perdona a los que te ofenden sin guardar rencor, amargura, porque eso sabemos que hace daño, que eso amarga el corazón. Liberá perdón, pero desde la decisión, hacelo. No siento nada, no sientas, no tenés que sentir. Tomá la decisión de perdonar. Entonces así te va a perdonar a vos también el Señor. Con la misma vara que medís, serás medido, dice. ¿Qué versículo estábamos? 12. Versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, no nos metas en tentación, está diciendo acá también el Señor. Tentación, el significado literal, la traducción es prueba. Entonces, todo el día, todo el tiempo, ir a la presencia de Dios porque hay pruebas durante el día que sabemos que van a venir, que estamos peleando con esa debilidad y esa prueba tarde o temprano va a venir. Como dije en un principio, para todos va a venir la prueba. Entonces, ores poco, ores mucho, ores más o menos, el día de la prueba va a venir, el día malo va a venir, vestidos de la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. La prueba para el Señor y para sus discípulos vino. Entonces, la prueba nos va a llegar a todos, pero ¿cómo te parás? ¿Cómo te preparás? Y para esto sirve todo esto del Padre Nuestro, la oración. Es prepararte para el día de prueba, para que lo puedas pasar. Pero también, Señor, prepárame y, Señor, líbrame de la tentación. Tentación fue librada, el Señor estuvo desde el primer momento de su ministerio, cuando arranca, hasta el final. Entonces, las tentaciones van a venir, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No te va a dejar ser tentado, no te va a probar más de lo que puedas soportar. Y junto también con la prueba, traerá la salida. Entonces,
¿Qué quiere decir? Parate firme, pedile, Señor, dame las herramientas que necesito para esa prueba, para esa tentación, en el nombre de Jesús, y cuando venga que puedas estar firme en el día malo. Y ahí concluye el Señor. Padre, prepárame para las luchas y las pruebas. Y termina con este saludo que dice, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Termina con una doxología acerca de una alabanza al Señor. Eso sería una doxología, todos atributos, ser alabado. Tuyo es el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que se dice que puede ser escrita y está en el manuscrito original de Mateo, como también pudo haber sido agregada después. Pero termina, arranca Padre Nuestro alabándolo, exaltándolo y termina con esta doxología. Señor, vos, tuyo es el poder, el reino, así sea. Entonces espero que este estudio, que este Padre Nuestro nos pueda traer claridad, que si nos está faltando oración, no sabemos cómo, como los discípulos, enséñanos a orar y nos dice cómo, que no tiene que ser entonces de una forma doctrinal, de muchas palabras, todo esto. Y para ir terminando, pues podemos hablar muchísimo de la oración, muchísimo. Se podría hacer, como nuestro pastor hace, una serie prácticamente de todo el contenido que hay, pero más que nada contenido y todo lo que nos pueda estar informando de lo intelectual es aplicarlo, diría yo. Y vamos a terminar con Job, porque digo, bueno, ¿qué quiere el Señor con la oración? Y me gustó esto, le pondría amistad. Jesús, cuando está caminando con sus discípulos, llegado un momento le dice, bueno, ustedes ya no van a ser mis siervos, sino que van a ser mis amigos, porque el amigo sabe todas las cosas. El amigo tiene una intimidad estrecha, le cuenta todo a sus discípulos, sabe lo que va a ocurrir, habla cara a cara. Señor, ahora no nos hablas en parábolas ni con cosas que ahora no sos claro. Bueno, ustedes van a ser mis amigos. Y muy pocos pasajes, versículos, habla de una amistad con Dios. Abraham dice que también fue llamado amigo de Dios a partir de que hace una entrega a su hijo la promesa. Y acá, en Job 22, 27, para ir terminando, ¿qué quiere el Señor por medio de la oración y qué le agrada? Tener una amistad con nosotros. Job 22, 27 dice, orarás de nuevo, o la oración, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Bueno, ¿qué tiene que ver orar y dónde está la amistad que me dices hablando, Javier? Vamos desde el 21, eso es consecuencia. Orarás a Él y Él te oirá. Entonces, ¿a cuántos no está Dios escuchando la oración? ¿Cuántos sienten que está truncado ese vínculo al momento de dirigirse a Dios o no pueden o hay algo que está faltando? Pero hoy el Señor está dando una oportunidad y está diciendo, volvé porque quiero esto de vos. Desde el 21 arranca, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Ahí arranca todo el desarrollo de esto y orarás a Él. ¿Hace cuánto no sos amigo de Dios? Es más, dice ahora, como venimos hablando y sale siempre del púlpito esta palabra, si escuchares hoy su voz, hoy, no endurezcás vuestros corazones como venimos repitiendo, como sale esta palabra constantemente del púlpito. Como dice el pastor, hoy es el día. Entonces, ahora está diciendo este versículo, este pasaje, dice, vuelve, ni siquiera hoy, ahora. Vuelve ahora. Dios te está esperando. El mañana no es tuyo. Hoy es el día, hoy es el último día, como dice nuestro pastor. Volvé en amistad. Él te está llamando y te está diciendo. Y tendrás paz, por eso no tenés paz. Y por ello te vendrá bien. Toma, mañana, pasado mañana, toma ahora la ley de su boca. Tomala ahora en este tiempo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué sale de tu boca? Angustia, ansiedad. ¿Qué sale? Un montón de discusiones, pleito, enemistad. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Está saliendo la palabra de la ley
de tu boca, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si otra vez, volvieres al Omnipotente, serás edificado. ¿Hace cuánto no estás siendo edificado? Tu casa, tu ámbito, no está siendo levantado. Hay algo que está trabado, algo que es siempre lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo el Señor? Volvete al Omnipotente y serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oros de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Entonces, me acordaba de cuando éramos chiquititos y veíamos esos dibujitos que le pasaba algo vergonzoso y se ponían una bolsa y salían se dibujaban los ojitos y avergonzado, con la cabeza agachada, porque algo había sucedido y se tapaban la cara porque sus amigos se iban a reír. Entonces, hoy levanta tu rostro, sacate eso y volvé tu rostro a Él, a mirarlo a Él, a mirar la cruz. Y ahí va de nuevo. Y orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Entonces, volver en amistad con Él. Y si no te está escuchando, volvé. Entonces, quiero dejar abierto el altar, quiero que volvamos y que seamos una iglesia de oración. Una iglesia sin oración, como dije la frase de Ravenhill, es una iglesia extraviada. Una iglesia que no ora, es una iglesia que no avanza. Entonces, ¿por qué no estás orando? Porque no querés. ¿Qué está robando tu tiempo de oración? Hay mañanas que venimos orando, ya Reggie, hace tiempo, ya, ¿cuánto? ¿Más de un año que llevas ahí? Un año ya, hacía la cuenta, wow. No puedo orar, no tengo con quién. En tu familia no hay nadie. Una iglesia que en África tenemos que caminar para ir a la iglesia y acá las puertas abiertas todo un jueves. Entonces es tiempo de orar, es tiempo de que cuides la oración. Y con eso quería cerrar. Y hoy el altar está abierto. Aquel que tiene que volver, vamos todos juntos. Aquel que le está faltando las fuerzas porque no puede, y vamos a orar todos juntos, iglesia. Y ese es el modelo del Padre Nuestro. Orad sin cesar. Hoy es el tiempo que tenés que arrancar de oración. Señor, oramos a ti, Señor de los cielos, una vez más. Y que todo lo que nos esté abrumando, todo lo que esté impidiendo, Señor, que tu presencia, que el espíritu de oración se mueva en cada uno de los miembros, cada uno de mis hermanos en la iglesia, Señor, sea roto en este tiempo. Señor, que nos enseñes a orar, Jesús, como enseñaste a tus discípulos. Señor, esa frase que decía tu siervo, nadie es más grande que su tiempo de oración, ningún hombre es más grande que su oración. Señor, necesitamos orar, necesitamos vincularnos, necesitamos charlar contigo, expresarte todo, Señor. Necesitamos conquistar también en oración todo lo que está por delante. Pero sobre todo, Señor, conquistar tu corazón. Señor, el hábito de oración, cultivar la oración contigo en cada tiempo, en cada momento. Así, Señor, como el aire que necesitamos para respirar, que la oración, Señor, sea lo que necesitamos continuamente, Señor, para vincularnos contigo por medio de la fe. Señor, si está habiendo algo, Señor, que frena, si nos hemos puesto en enemistad contigo, Señor, queremos decirte hoy, volvemos en amistad, Señor, a ti. Volvemos al Omnipotente. Oramos, Señor, sin cesar. Oramos por nuestros familiares en este día de oración, por los pastores, por la conquista que tenemos en Martínez, por la conquista que tenemos en nuestro interior de todas las debilidades, para que Cristo sea formado. Necesitamos, Señor, la oración para todo. Sabemos, Señor, que eso es lo que toca tu corazón, que es lo que abre puertas eternas, es lo que nos vincula contigo. Señor, hemos marchado hasta aquí en oración y queremos, Señor, seguir en oración. Ser personas que batallen, Señor. Ahora, Señor, en este tiempo, movete en total libertad.
Aquel hermano, Señor, que esté afligido, que esté oprimido, que esté, Señor, con culpa, Padre, porque el enemigo lo está maquinando y diciendo: mira lo que hiciste. ¿Cómo vas a volver a Dios? ¿Cómo vas a volver a orar? Vuélvete, dice. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera con un abrazo, te espera con vestiduras limpias. Volvé al trono de la gracia y pedile perdón en el nombre de Jesús.